Enoc vivió de una manera tan cercana a Dios que en lugar de enfrentar la muerte, fue llevado directamente a los cielos. Se le conoce como el hombre que no murió, un misterio bíblico que ha atravesado generaciones y sigue inspirándonos hasta hoy. Al principio, el mundo aún era una tierra joven, vibrante bajo el peso de las primeras generaciones humanas, quienes estaban más cerca de Dios que cualquier otra generación futura. Sin embargo, con el tiempo, la humanidad comenzó a alejarse, día tras día, de la esencia de aquel que los había creado. Los descendientes de Adán y Eva se extendieron por toda la tierra, multiplicándose y construyendo sus vidas, pero la corrupción y la violencia empezaron a acechar. Eran tiempos difíciles, marcados por una creciente oscuridad. Fue precisamente en esta época, en medio de la combinación del esplendor de la creación y la decadencia del hombre, que Enoc vino al mundo. Nació dentro de la línea de Set, el tercer hijo de Adán, y en sus venas corría la misma sangre de aquellos que una vez caminaron por el jardín del Edén. A diferencia de muchos a su alrededor, él no solo heredó el peso de la caída, sino también una chispa de una vida dedicada a Dios. Desde pequeño sus ojos brillaban con una curiosidad única, como si buscaran respuestas a preguntas que nadie a su alrededor se atrevía a hacer. Con el paso de los años, la fama de Enoc comenzó a crecer. Parecía llevar consigo algo que los demás hombres habían olvidado, una búsqueda por la esencia divina que una vez habitó el corazón de su linaje. Ese aire enigmático y su sed de algo más grande eran presagios de un camino que aún estaba por descubrir. Mientras el mundo continuaba su curso sombrío, Enoc avanzaba con cada paso hacia un destino más allá de lo imaginable, impulsado por algo que aún no podía nombrar, pero que lo llamaba a algo extraordinario. A medida que el tiempo pasaba, Enoc empezó a destacar aún más entre los hombres de su época. Era un hombre como cualquier otro, con preocupaciones y desafíos comunes, pero había algo en su porte, en su mirada atenta y en su silencio reflexivo, que despertaba curiosidad. Mientras muchos buscaban satisfacer sus deseos con las distracciones diarias, Enoc parecía vivir en otra dimensión, en una realidad invisible para la mayoría. Observaba el mundo de manera diferente, como si percibiera capas ocultas que escapaban a la mirada apresurada de los demás. Para él, la belleza de la naturaleza y el misterio del cielo no eran solo parte del paisaje, sino señales de una presencia superior. Todo a su alrededor parecía hablar de Dios. Enoc era un hombre común, pero dentro de él ardía una sed de algo eterno, puro y desconocido, un fuego que no se apagaba. En lo más profundo de su ser, sabía que el mundo tenía un propósito más grande de lo que sus ojos podían ver, que había un creador detrás de todo aquello, esperando ser encontrado. En las silenciosas noches estrelladas, o bajo la sombra de los árboles al atardecer, Enoc meditaba, en busca de respuestas. Sentía que algo lo atraía hacia una comunión que nadie a su alrededor podía comprender. Los demás lo veían como alguien extraño, tal vez incluso distante. No sabían que, con cada paso que daba, era guiado por algo que comenzaba a llenar su alma y a moldear su destino. Había un llamado, sutil y profundo, que poco a poco se volvía imposible de ignorar. Fue en una de esas noches tranquilas cuando algo diferente sucedió. Enoc, inmerso en sus pensamientos y oraciones, sintió una presencia tan intensa que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Había una voz, no audible, pero clara en su corazón, como un susurro que resonaba en lo más profundo de su alma. Era un llamado. Algo lo atraía, despertando en él una certeza inquebrantable de que Dios lo estaba buscando, que quería estar aún más cerca de él. Enoc nunca había experimentado algo así. Era como si todo su ser fuera absorbido por un propósito, una misión que aún no comprendía del todo. Desde aquel día, la vida de Enoc tomó un nuevo rumbo. Se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo como antes, ocupado con las cosas pasajeras del mundo. Ese llamado, esa voz suave pero firme, lo invitaba a un camino más alto, a una vida de entrega total. No era un camino fácil, pues sabía que lo alejaría de la vida común de los demás hombres. Pero Enoc estaba decidido.
Sentía que esa jornada era más grande que él, más grande que todo lo que conocía, y así, en silencio, comenzó a recorrer ese sendero, buscando vivir cada día en la presencia de Dios. Con cada paso que daba, Enoc sentía que estaba más cerca de desvelar el misterio de ese llamado. Las personas a su alrededor quizás no lo entendían, pero él sabía que estaba donde debía estar. La sensación de que algo grandioso lo esperaba, aguardando el momento en que su corazón estuviera completamente preparado, era como una chispa constante en su alma. Enoc siguió adelante, atento y dispuesto, sin imaginar que ese camino lo llevaría a experiencias y revelaciones que ningún otro hombre había vivido jamás. Desde ese momento, Enoc vivió como un hombre diferente. Su caminar con Dios no era solo cuestión de creencias o palabras, sino una relación que guiaba cada decisión, cada paso. Mientras los hombres a su alrededor perseguían conquistas, riquezas y placeres, Enoc seguía su propio camino, un camino que a los ojos del mundo parecía solitario. Él caminaba con Dios, y esa era su mayor recompensa. La vida que otros buscaban en la tierra, él la encontraba en la comunión con su Creador. Ese andar con Dios no era sencillo, pero Enoc ya no tenía dudas. Había días en los que sentía que avanzaba contra el viento, en los que su fe era puesta a prueba por las dificultades diarias. Sin embargo, nada sacudía su convicción. Sabía que el sendero que había elegido era el correcto. Y cada vez que la duda amenazaba con aparecer, la presencia de Dios se manifestaba de manera sutil, pero poderosa, renovando sus fuerzas y llenando su corazón de paz. Así fue, entre la fe y los desafíos cotidianos, que Enoc se convirtió en un testimonio vivo de entrega y amor al Creador. Sabía que su camino era único, y esa certeza lo llenaba de propósito. En aquellos tiempos de creciente violencia y caos, Enoc era como un oasis de serenidad. Dondequiera que iba, su presencia dejaba una marca, como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Las personas lo observaban, algunas con admiración, otras con escepticismo, pero nadie podía permanecer indiferente ante él. Enoc no buscaba la aprobación de los demás, ni ansiaba honores. Solo deseaba una cosa: vivir en completa armonía con Dios. Con cada día que pasaba, esa comunión se volvía más profunda, como si sus pasos lo llevaran más allá de lo terrenal. Enoc apenas lo notaba, pero su vida estaba convirtiéndose en algo fuera de lo común, algo que nadie a su alrededor podía comprender. Avanzaba hacia lo invisible, sin saber que ese camino lo conduciría a un destino que cambiaría su historia para siempre. Cada día que pasaba, su conexión con Dios se volvía más intensa, más profunda. Era como si, con cada paso que daba, se sumergiera más profundamente en un océano de paz y sabiduría. No solo oraba, sino que conversaba con Dios. Sentía al Creador en cada pequeño detalle de su entorno, en las maravillas cotidianas, en el susurro de los árboles, en el brillo de las estrellas que atravesaban la oscuridad del cielo. Para Enoc, el mundo ya no era solo un lugar físico. Se había convertido en un reflejo de la presencia divina. Con esta cercanía, comenzó a ver más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Era inundado por una sabiduría que no pertenecía a este mundo, como si el mismo Dios le revelara secretos ocultos, verdades profundas sobre el bien y el mal, sobre la creación y los misterios celestiales. Y aún así, Enoc permanecía humilde, llevando una vida sencilla que contrastaba con la grandeza de las visiones que recibía. No utilizaba este conocimiento para engrandecerse, sino para profundizar su devoción y obediencia. Los demás hombres, al observarlo, notaban que era diferente, pero no podían comprender qué lo hacía tan especial. Enoc no se preocupaba por la opinión de los demás, seguía su camino, fiel al llamado que ardía en su corazón. Mientras el mundo a su alrededor se precipitaba hacia el caos, él vivía en una realidad distinta, en una armonía profunda, guiado por la mano invisible de Dios. Era como si su alma estuviera sintonizada con una frecuencia que solo él podía escuchar, una melodía divina que lo envolvía y transformaba.
Enoc sabía que su vida estaba destinada a algo especial, aunque no entendía completamente lo que el futuro le deparaba. Cada día se entregaba aún más, y la presencia de Dios era tan fuerte que casi podía tocarla. Ese vínculo sagrado lo conducía hacia un destino que ni él mismo imaginaba, pero que lo esperaba con misterios que poco a poco comenzaban a revelarse. Con el tiempo, la vida de Enoc dejó de ser solo un enigma. Se convirtió en un testimonio vivo de la presencia de Dios entre los hombres. No necesitaba hablar demasiado. Su forma de vivir era como un libro abierto que hablaba por sí solo de la bondad y fidelidad del Creador. Las personas que estaban cerca de él sentían algo diferente, algo que las detenía por un instante y las hacía reflexionar sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. Había una paz casi palpable en la presencia de Enoc, como si el cielo estuviera constantemente a su alrededor. Algunos lo veían como una inspiración, una prueba viviente de que era posible mantener la integridad en un mundo lleno de corrupción. Otros, en cambio, lo observaban con desconfianza, tal vez incluso con cierto temor. ¿Cómo podía vivir con tanta paz mientras el mundo parecía desmoronarse? Pero Enoc no se inquietaba por las reacciones de los demás. Su única preocupación era estar cada vez más cerca de Dios. Lo que no percibía era que su vida se había convertido en una luz para aquellos que aún buscaban el camino correcto, como un faro en medio de la oscuridad. Incluso aquellos que no comprendían ni aceptaban su fe, se sentían impactados de alguna manera. Era como si la presencia de Enoc revelara, sin necesidad de palabras, una verdad que nadie podía negar. No vivía aislado, pero tampoco era como los demás. Su fe inquebrantable lo había transformado en un puente entre lo humano y lo divino. Y con cada día que pasaba, esa conexión parecía fortalecerse, iluminando todo a su alrededor con una intensidad que no podía ser ignorada. El tiempo seguía su curso y Enoc continuaba caminando con Dios, firme en su fe y en su convicción. Sabía que en todo aquello había un propósito mayor que su propia comprensión, humano. Y aunque no podía ver lo que le aguardaba, sentía que algo grandioso se acercaba, un destino que solo el mismo Dios podría revelar. Enoc continuó su viaje, con la mirada puesta en lo alto, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de dar un nuevo paso hacia lo desconocido. Un día, mientras reflexionaba, Enoc comenzó a sentir algo diferente en su corazón. Era como si una visión profunda le fuera revelada, un destello de lo que estaba por venir. En su caminar con Dios, empezó a ver más allá del presente, observando imágenes que hablaban de un futuro distante, cargadas de misterios y advertencias. Como si el mismo Creador le mostrara el rumbo que la humanidad estaba tomando, Enoc pudo vislumbrar un juicio divino, un tiempo en el que la justicia de Dios se manifestaría sobre la tierra. Estas visiones no eran fáciles de soportar, venían con un peso, una responsabilidad que Enoc nunca había experimentado. Vio a los hombres cada vez más entregados a la maldad, el orgullo apoderándose de los corazones y la injusticia extendiéndose como una sombra oscura. En medio de estas revelaciones, Dios le mostró que no ignoraría el mal para siempre. Había un día en que el Creador juzgaría la tierra, trayendo justicia y equilibrio. Enoc sintió que debía hablar sobre esto, advertir a los que lo rodeaban, aunque muchos se reirían o lo ignorarían. Impulsado por la verdad de las visiones, Enoc comenzó a compartir lo que sabía. Sus palabras eran fuertes, llenas de autoridad, como un trueno en medio de un cielo despejado. Hablaba sobre el juicio que vendría, sobre la necesidad de volverse hacia Dios antes de que fuera demasiado tarde. Aunque algunos se mostraron indiferentes, otros lo escucharon con el corazón tocado, sintiendo que esas palabras traían algo verdadero y profundo. Enoc sabía que su misión no era convencer a todos, sino sembrar una semilla, un recordatorio de que Dios observa y actúa. Mientras compartía estas verdades, Enoc seguía caminando con Dios, sabiendo que esas visiones no solo eran para los demás, sino también para él mismo. El camino que recorría lo acercaba cada vez más al Creador, y con cada revelación
sentía que un nuevo paso en su jornada se delineaba en el horizonte, esperando solo el momento adecuado para ser revelado. Durante este viaje de profunda conexión con Dios, Enoc también experimentó la paternidad. Cuando Matusalén nació, su corazón se llenó de una nueva alegría y responsabilidad. Miró a su hijo en brazos y sintió el peso de un futuro que se extendería mucho más allá de sus propios días. Matusalén, con el tiempo, se convertiría en el hombre más longevo de la historia, llevando consigo la herencia de una línea marcada por el deseo de seguir la voluntad de Dios. Enoc, en su sabia quietud, se aseguró de que su hijo creciera con el temor y la rectitud que ya eran distintivos de su familia. Pero Enoc sabía que su papel no terminaba allí. Sentía que, de alguna manera, su linaje estaba destinado a algo grandioso y a la vez aterrador. Su intuición le decía que el mundo estaba cada vez más cerca de un punto de ruptura, un momento en el que la justicia de Dios se manifestaría. Y esta certeza no era solo una sensación vaga, era una comprensión profunda, como si pudiera ver las generaciones futuras en su mente, incluida aquella que algún día presenciaría un gran diluvio. Pasaron los años, y Matusalén creció bajo la guía de Enoc, convirtiéndose en parte de una línea que sería crucial para el futuro de la humanidad. Enoc vivió para ver la generación de su nieto lo de otra manera. Para ellos, no era solo una desaparición, sino una transición hacia lo que Enoc siempre había estado buscando, una comunión completa con Dios. La noticia de su desaparición dejó una sensación de asombro y misterio, como si el propio cielo se hubiera abierto y lo hubiera recibido en su seno. Sin embargo, mientras algunos se consolaban con la idea de que Dios lo había tomado para sí, otros no podían evitar sentir un vacío profundo, como si el mundo hubiera perdido una chispa de luz. Enoc había caminado entre ellos como un hombre común, pero su vida había sido todo menos común. Su devoción, su sabiduría, su paz, eran la prueba de que había estado más allá de las limitaciones humanas, viviendo una realidad que solo unos pocos podían comprender. Era imposible para los demás encontrar una explicación racional. Las cosas simples y cotidianas que parecían importar tanto para los humanos no tenían poder sobre Enoc, quien vivía más allá de esas preocupaciones. Su vida era un testimonio de que hay una existencia superior, una conexión con lo divino que no sigue las reglas del mundo. Para aquellos que lo conocían, la ausencia de Enoc no solo era un vacío físico, sino una lección que permanecía. Su vida había hablado sin palabras, su ser entero era un reflejo del amor y la voluntad de Dios. Y ahora, al irse, seguía hablando, no con su presencia física, sino con el eco de su existencia, de su fe inquebrantable y su comunión con lo eterno. Muchos se quedaron preguntándose por qué Enoc había sido elegido para esta transición tan singular. Sabían que él había sido un hombre justo, fiel, un hombre que caminaba con Dios de una manera que pocos en la historia habían logrado, pero no sabían si entenderían algún día completamente el propósito detrás de su desaparición. La historia de Enoc, sin embargo, continuó. Pasó de ser una historia personal a un relato colectivo, que se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una inspiración para aquellos que aún buscaban la verdadera conexión con lo divino. A lo largo del tiempo, muchos se sintieron llamados a vivir de la manera que Enoc vivió, buscando no solo la salvación, sino una relación cercana con Dios. Y aunque su desaparición fue un misterio, la lección de su vida fue clara. La verdadera paz y sabiduría solo se encuentran cuando uno se entrega completamente a Dios, dejando atrás las preocupaciones terrenales y alcanzando una comunión que trasciende lo humano. Enoc no dejó una tumba que recordar, ni un lugar físico que lo marcara, pero dejó una huella imborrable en los corazones de los que lo conocieron. Su vida se convirtió en un faro, una luz que nunca se apaga, guiando a aquellos que buscan el camino hacia el Creador. Así, su legado siguió vivo, no solo en la memoria de los que lo habían amado, sino en el testimonio de su vida, que perduró más allá de la muerte. A historia de Enoc, seu mistério e o legado de sua fé transcendem o tempo e as gerações, criando uma conexão entre o visível
e o invisível. Não foi apenas sua partida o que marcou a história, mas a maneira como viveu, com um compromisso silencioso e profundo com o Criador. Ele nos ensina que andar com Deus não é uma jornada de conquistas materiais ou glórias mundanas, mas uma trajetória de intimidade e conexão que pode transformar a vida de qualquer um que se dedique de coração a essa missão. Enoque não buscava reconhecimento. Sua vida foi marcada por ações simples, mas profundas, feitas com a firme intenção de agradar a Deus. E sua ausência só reforçou ainda mais o poder dessa escolha. Ele deixou um exemplo vivo de como a verdadeira fé pode ser uma prática silenciosa, moldada nas decisões diárias que tomamos e nas pequenas ações que muitas vezes passam despercebidas. E isso talvez seja o maior ensinamento que podemos extrair de sua jornada. A forma como ele andou com Deus, com um coração puro, nos ensina que a proximidade com o Criador não está limitada pelas barreiras humanas de tempo e espaço. Quando escolhemos caminhar com Deus, estamos nos conectando a uma realidade eterna que vai além de nossa compreensão. O exemplo de Enoque é uma prova viva de que, mesmo em uma era marcada pela imoralidade e pela incredulidade, é possível viver uma vida de fé profunda, comprometida com a verdade divina. Com sua ausência, a história de Enoque se transformou em uma lenda, mas não uma lenda qualquer. Uma lenda com um propósito, uma mensagem eterna para aqueles que ousam seguir o chamado de Deus. Ele se tornou o símbolo de que é possível viver uma vida de comunhão tão profunda com Deus que isso nos coloca em um plano de existência mais elevado, onde a morte não tem domínio, onde a conexão com o Criador é o centro de toda a nossa vida. Assim, a história de Enoque continua a ressoar, ecoando através das gerações. Cada nova geração que escuta a sua história é tocada por um mistério profundo que transcende a compreensão humana. Seu legado não é apenas um convite a viver com fé, mas um convite a uma jornada de proximidade com o Criador, um convite a tocar o eterno, a buscar algo que vai além daquilo que podemos ver ou entender. La historia de Enoc, su misterio y el legado de su fe trascienden el tiempo y las generaciones, creando una conexión entre lo visible y lo invisible. No fue solo su partida lo que marcó la historia, sino la manera en que vivió, con un compromiso silencioso y profundo con el Creador. Nos enseña que caminar con Dios no es un viaje de logros materiales ni de glorias mundanas, sino un camino de intimidad y conexión que puede transformar la vida de cualquiera que se dedique de corazón a esta misión. Enoc no buscaba reconocimiento. Su vida estuvo marcada por acciones simples pero profundas, realizadas con la firme intención de agradar a Dios, y su ausencia solo reforzó aún más el poder de esa elección. Dejó un ejemplo vivo de cómo la verdadera fe puede ser una práctica silenciosa, moldeada por las decisiones diarias que tomamos y por las pequeñas acciones que, muchas veces, pasan desapercibidas. Y esto tal vez sea la mayor enseñanza que podemos extraer de su camino. La forma en que caminó con Dios, con un corazón puro, nos enseña que la cercanía con el Creador no está limitada por las barreras humanas de tiempo y espacio. Cuando elegimos caminar con Dios, nos conectamos con una realidad eterna que va más allá de nuestra comprensión. El ejemplo de Enoc es una prueba viva de que, incluso en una era marcada por la inmoralidad y la incredulidad, es posible vivir una vida de fe profunda, comprometida con la verdad divina. Con su ausencia, la historia de Enoc se transformó en una leyenda, pero no en una leyenda cualquiera, sino en una leyenda con un propósito, un mensaje eterno para aquellos que se atreven a seguir el llamado de Dios. Se convirtió en el símbolo de que es posible vivir una vida de comunión tan profunda con Dios que esto nos coloca en un plano de existencia más elevado, donde la muerte no tiene dominio, donde la conexión con el Creador es el centro de toda nuestra vida. Así, la historia de Enoc sigue resonando, ecoando a través de las generaciones. Cada nueva generación que escucha su historia es tocada por un misterio profundo que trasciende la comprensión humana. Su legado no es solo una invitación a vivir con fe, sino una invitación a un viaje de cercanía con el Creador, una invitación a tocar lo eterno, a buscar algo que va más allá de lo que podemos ver o entender.
Si esta historia te ha tocado y deseas profundizar aún más en el significado de caminar con Dios, recuerda que, al igual que Enoc, tú también puedes recorrer este camino. No importa dónde te encuentres en tu viaje de fe, siempre hay una oportunidad para dar el siguiente paso hacia una comunión más profunda con el Creador. Que la historia de Enoc te inspire a seguir este camino con valentía y un corazón puro, confiando en que, al elegir caminar con Dios, también podrás tocar lo eterno. No olvides darle me gusta al video, compartirlo con aquellos que también necesitan inspiración y suscribirte al canal para seguir más historias poderosas de fe y superación. Que Dios bendiga cada paso de tu camino